Un saludo, jóvenes. Continuaremos con el abordaje del bloque 1, operación aduanera, en lo concerniente al tema 2, el sistema aduanero en México, y en específico al despacho aduanero. El despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades inherentes a la entrada y salida de mercancías al y del territorio nacional, que debe hacerse por la aduana y a la que los que están obligados a participar en esta relación, como importadores, exportadores, agentes, apoderados y demás participantes, deben observar. En este sentido, encontramos esta definición en el artículo 35 de la ley aduanera. Otra idea al respecto podría ser el acto legal respecto del cual está configurado el cumplimiento total y absoluto del procedimiento que ha dictado la ley aduanera y los demás ordenamientos aplicables. Esto significa, jóvenes, que las diferentes normas nos dan paso a paso la guía para y realizar diferentes momentos desde la llegada de la mercancía al territorio nacional hasta su liberación en una aduana. Debemos entender al despacho aduanero a través de dos momentos: los actos previos al despacho, que son elementos muy importantes que determinarán en gran medida el éxito al momento de la presentación de la mercancía. Estos actos permiten al agente o a la agencia o a la representación que decida el importador cerciorarse de que la documentación, de que la mercancía está en posibilidad de cumplir con todos los elementos que le marca la ley aduanera, la ley de comercio exterior, el cumplimiento de la ley de impuestos generales de importación y exportación, normas oficiales si es que aplican, cupos, permisos, diferentes normatividades. Una vez que se conoce la mercancía, que se identifican las obligaciones, bueno, podremos estar en posibilidad de pasar a la segunda etapa, al despacho aduanero en sí mismo. En este sentido, jóvenes, es fundamental este acto previo. Determinará, como les digo, la posibilidad de un despacho aduanero efectivo. Bajo esta circunstancia, bueno, podemos estar identificando algunos elementos que están acogiendo estos actos previos al despacho. Como ustedes pueden ver, estamos hablando de la mercancía, ¿no? Claramente el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo en un precio o en alguna forma de envío y en cómo van a ser transportados estos elementos que se están adquiriendo y que ustedes, bueno, han visto estas diferentes etapas a través de la clase de logística. Decíamos en esa clase, bueno, estamos abordando esa interacción entre particulares, en donde habrán de acordarse muchos elementos, pero no debemos dejar de un lado la relación que el trasladar esa mercancía de un territorio a otro o por varios territorios puede traer como consecuencia frente a autoridades. Por ello es cuando tenemos que considerar estos elementos quizá antes de la adquisición de la mercancía y la definición de su traslado. Para ello, bueno, es fundamental la participación de los agentes o el personal de las agencias aduaneras para identificar y clasificar adecuadamente la mercancía en la fracción arancelaria correspondiente para estar cumpliendo con diferentes elementos que ustedes pueden estar viendo. Mencionábamos en clases anteriores que cuando yo no tengo certeza de la fracción adecuada respecto a la mercancía, tengo la posibilidad de realizar una consulta sobre dicha clasificación ante la autoridad correspondiente, que en este caso es la Secretaría de Economía, según lo marca la Ley de Comercio Exterior, y que bueno, esto nos permitirá saber entre las diferentes opciones que el agente o la agencia identificaron al respecto cuál es la correcta. La ley nos marca de que se debe, en caso necesario, mostrar la mercancía, enviar una muestra y dar las opciones, identificar quizá 3 o 4 fracciones que se consideran adecuadas y que, por tanto, para continuar con el despacho, para no detenerlo, se cubrirá el que o la fracción que tenga las obligaciones más altas. Como pueden estar viendo, hay diferentes elementos que se consideran a cumplir.
no es solamente el contar con el monto para pagar el arancel. Si bien es cierto, es algo fundamental, lo decíamos en las aduanas, esta parte fiscal, pues no podemos olvidar esas otras funciones extrafiscales que también están presentes, ¿no? Entonces, bueno, se deben de considerar respecto de las mercancías y la adecuada clasificación, elementos como la tasa arancelaria que se va a aplicar, la obligación del pago del IVA o no, la existencia de regulaciones o restricciones no arancelarias, el caso de cuotas compensatorias, de permisos, de autorizaciones, de licencias y que bueno, tenemos que entender algunos otros elementos que se tendrían que estar considerando como el caso de que algunas mercancías requieren la inscripción en algunos padrones sectoriales, estar al corriente en las inscripciones ante Hacienda, anexar la factura o prefactura para identificar o tener una certeza sobre el valor de la mercancía. Y en los casos, les digo, más necesarios para la precisión, justamente el enviar una muestra de la mercancía. Y bueno, todos estos elementos van a ser parte de el llenado de un pedimento, ¿no? Este instrumento que nos va a permitir presentar, anexar toda esta información para estar enviándose a la autoridad correspondiente. Entonces, bueno, la actividad de la clasificación es fundamental para el adecuado proceso del despacho. Si no hago una buena clasificación, si no logro identificar las obligaciones adecuadas, bueno, lo más simple sería que estoy pagando más, ¿no? Pero quizá en casos muy graves me estaría faltando el cumplimiento de una regulación y restricción arancelaria, me estaría faltando quizá la inscripción a un padrón, que no son cosas que se puedan hacer en un momento al llegar la mercancía y reclasificar, ¿no? Entonces, todo eso se tendría que estar considerando desde los actos previos al despacho, desde antes que llegue la mercancía al territorio nacional. Ahora bien, bueno, cuando ya estamos hablando de haber concluido los actos previos, ahora sí iniciaremos con el despacho aduanero. En este caso, bueno, vemos cómo la mercancía que habíamos acordado en una compra se transporta en algunos de los medios que nos marca la ley aduanera a través de los cuales se puede recibir y que llega en alguna de las aduanas que también se regulan en la ley aduanera. Y mencionábamos, podían ser terrestres, podían ser marítimas, podían ser interiores, ¿no? O aéreas. En este caso decimos, llega la mercancía y en lo que se presenta ante la autoridad correspondiente se resguarda en un almacén. Se hace un depósito previo en donde permite que el agente o el personal de la agencia hagan un reconocimiento previo. Acudan, identifiquen si es efectivamente la mercancía como lo que se estaba pensando, lo que se había planeado, o en dado caso se haga alguna modificación. Hasta este momento puedo hacer modificaciones. Aún no está presentado a la autoridad correspondiente para su revisión física. Aún está en posibilidad, si fuera necesario, de devolverse si así fuera lo más conveniente, ¿no? En este caso, bueno, se hace un registro en los sistemas automatizados que existen en estos almacenes de resguardo para hacer saber sobre qué mercancías están llegando, ¿no? Y bueno, si se tuviera que hacer algún tipo de modificación en el pedimento, sería, les digo, el momento adecuado antes de la presentación ante la autoridad correspondiente. Y luego vemos pues que el pedimento, este instrumento tan interesante, tan importante dentro del despacho aduanero, contiene, decíamos, diversas informaciones
que nos permite, de manera, en algunos casos ya precargada, conocer sobre los datos, de esa mercancía y sus obligaciones a cumplir. Vamos a saber qué tipo de régimen tiene, si es importación o exportación, si es algo definitivo, si es temporal, si viene para depósito fiscal, si va a ser necesario realizar un tránsito interno para moverse de una aduana hacia otra aduana en donde se concluya finalmente la presentación de la mercancía, o bien si esa mercancía va a realizar un tránsito internacional, en el cual, bueno, no hay intención de permanecer en el territorio nacional, sino simplemente usar nuestro territorio para pasar de un país a otro. Si en el caso del régimen va a ser para elaboración, reparación o transformación en recinto fiscalizado. Entonces, estos elementos se agregan a los otros que ya habíamos identificado, ¿no? El tipo de arancel, las regulaciones, la factura, etcétera. Todo esto para lograr el llenado del pedimento y bueno, comenzar también con el pago de las obligaciones correspondientes. Hay varios tipos de situaciones a pagar, ¿no? El arancel, el derecho de trámite aduanero, en caso de que así lo requiera la mercancía, cuotas compensatorias, etcétera, ¿no? Eso es dependiendo el caso de cada mercancía, de dónde proviene, etcétera, el uso que se le va a dar. Y bueno, decimos cuando hemos dado este elemento de vista previa, de lograr esta prevalidación, se logra, pues, que a través de diversos sistemas con los que cuentan los almacenes, se registren elementos, que identifiquen esa operación, ¿no? Y que decíamos ayuda a la autoridad a identificar alertas, a mantener un amplio espectro de revisiones, ¿no? Al automatizar, al precargar, varios de los elementos que, en otras ocasiones, en tiempos anteriores, se presentaban simplemente en papel y que, bueno, pues era más, complejo el realizar las revisiones. Y, pues, bueno, decimos, las mercancías pueden estar en estos almacenes, en estos recintos fiscalizados o fiscales, que nos permiten estar previos a la presentación de la autoridad hasta por 2 meses en caso de importación o 3 meses en caso de exportación, antes de que se cause abandono, de que cambie la propiedad de esa mercancía y pase a el fisco, porque el particular, el importador o el exportador, a través del agente o la agencia, no hayan realizado el pago y la presentación ante la autoridad correspondiente. Y luego, bueno, en el caso de que se hace la revisión previa, no se hacen ajustes o bien se realizaron, se realiza todo el llenado del pedimento, se cubren las obligaciones, vemos el momento de presentarse ante el mecanismo de selección. En este caso decíamos, estamos contratando un almacén que me está resguardando la mercancía, cuyo cobro está establecido en la Ley Federal de Derechos. Dependiendo de la mercancía y, el tipo de régimen, hay cobros, y, pues, también tendremos que considerar el costo de, el medio de transporte que llevará la mercancía desde el almacén hasta el mecanismo de selección automatizado que conocemos como semáforo, ¿no? En este caso, decimos, se presenta este pedimento que cada vez está, más, consensado, con menos información a la vista, que tiene códigos y tiene elementos para que sea, más sencillo su revisión frente a los sistemas que ya existen, y también para que muchos de esos datos, pues, que solo se conozcan por la autoridad y no por los participantes, como en este caso los transportistas. Decimos servicio que se ofrece, bueno, tendrá que presentar el pedimento y conocer si toca un semáforo en verde o un semáforo en rojo. En caso de semáforo en verde, bueno, esa mercancía ya puede considerarse desaduanada. Ya pasó de ser mercancía extranjera a mercancía nacionalizada. Ya cumplió con los elementos que le permiten esa liberación física. Cuando estamos hablando de un semáforo o reconocimiento aduanero con rojo,
vamos a proceder a una revisión física y se revisará tanto la mercancía como los documentos. Sin embargo, debo mencionar que aun cuando haya un semáforo en verde, no estamos liberados, decíamos, de las otras facultades que se han marcado para las aduanas, que son revisiones que se pueden hacer hasta después de 5 años, ¿no? Tenemos ese tope de resguardar los documentos por 5 años. Una vez que pasó 5 años con un día, usted está liberado de esas revisiones. Sin embargo, se debe de considerar estos elementos tanto por la agencia como por los participantes en esta relación por si llegara a hacerse una revisión con posterioridad. Por lo cual, no importa que la mercancía haya salido en verde, ¿no? No importa que ya lo vendiste, no importa que ya lo consumiste, la parte documental y de las obligaciones subsiste por el tiempo que nos marca el Código Fiscal. Decimos, en caso de reconocimiento, en caso de semáforo en rojo, nos va a llevar ese transportista la mercancía para hacer una revisión física y documental por parte de un dictaminador. En este momento, bueno, se corrobora que lo que está en los documentos sea lo mismo que está frente al personal, ¿no? Y bueno, en caso de no encontrar irregularidades, se va a salir del recinto fiscal de esa revisión y se va a desaduanar la mercancía. Es como si le hubiera tocado un semáforo en verde, por lo que, bueno, finalmente no está mal que te toque una revisión, ¿no? Cuando tienes todo en orden, cuando está bien clasificado, cuando se han cumplido con todas las obligaciones, finalmente la consecuencia va a ser la liberación de esa mercancía. Sin embargo, en caso de inconsistencias, de irregularidades, de discrepancias, se identificarán estas y se señalarán en un acta para determinar con esta fe por parte del dictaminador en qué consisten. Y pues bueno, una vez que pudieran estarse identificando estas irregularidades, pues se procede a otra etapa, ¿no? Y decimos, bueno, el hecho de haber concluido este despacho, estas revisiones, no implica la liberación de obligaciones, lo decíamos. Se tiene que considerar que si bien es cierto, la mercancía física ha salido de estos alcances de revisión, la parte documental de verificación, de fiscalización, continúa vigente para el caso de ser necesario imponer una sanción, ¿no? En este uso de facultades de comprobación, de revisión que se le otorga a la autoridad para realizar visitas domiciliarias y compulsas con terceros. ¿Qué significa esto? Bueno, yo podría estar identificando quizá el precio, identificando cómo consisten diferentes elementos que se habla de incrementables, de cómo fue el proceso de traslado de la mercancía y en caso de requerirlo, considerar la verificación con el vendedor, no importa el país del que sea, y saber, bueno, si el vendedor existe en ese domicilio que se presenta, si fue tal como se plantean esos documentos, la comercialización de las mercancías. Ese alcance tiene las verificaciones en caso de ser necesario. Y pues bueno, como les mencionaba, según el código es código fiscal, perdón, y nuestra propia ley de aduanas señala un plazo de 5 años para poder estar en posibilidad de hacer estas revisiones sobre los documentos. Por tanto, bueno, debe de considerarse esto para su conservación, su almacenamiento, su cuidado para poder estar en posibilidad de presentarse en caso de ser necesario. Ahora bien, decíamos, cuando encontramos irregularidades se puede solicitar un segundo reconocimiento, que se pida de nuevo esta verificación para que se corrobore de manera fehaciente que no se están cumpliendo con las obligaciones o que hay discrepancia en la cantidad o en las facturas o en normas o reglas de regulaciones no arancelarias, lo que se haya identificado en una primera fase de revisión. Si estas irregularidades continúan, bueno, les digo, se hace este levantamiento de un acta, se determinan los elementos y finalmente se
lleva a cabo un embargo precautorio de la mercancía, señalándose en el acta que la persona interesada cuenta con 10 días hábiles a partir del momento en que se hace la notificación de este documento para ofrecer pruebas, para establecer, estos medios de defensa, para formular alegatos para finalmente intentar liberar esta mercancía, ¿no? Y pues bueno, habrá situaciones que, pudieran, catalogarse como graves y algunas no tan graves que permitan quizá, la liberación de la mercancía. Sin embargo, cuando, las irregularidades tienen relevancia tal que implica, el inicio de un procedimiento administrativo, bueno, pues se tendrán que seguir los plazos, la presentación de las pruebas, el desahogo de las mismas y, bueno, finalmente esperar la resolución de la, autoridad administrativa correspondiente para conocer cuál va a ser el resultado, ¿no? Si bien puede ser, que, se determine que la autoridad actuó extralimitándose, que no eran tales las irregularidades o no revertían tanta, gravedad, o bien que se haya demostrado que el particular efectivamente no cumplió, emitiéndose en esa sentencia, la sanción correspondiente consistente quizá en multas o pérdidas de derechos, o bien, si los casos lo ameriten, el señalamiento de la necesidad de continuar esos procedimientos a través de la vía penal, ¿no? Recuerden que, en el traslado, en la entrada o salida de mercancías, pues también se podrían estar cometiendo delitos y que los delitos no se sancionan por la autoridad administrativa, no se sancionan a través de un procedimiento administrativo en materia de aduanas. Se tiene que hacer la denuncia correspondiente ante el juez para que sea él, el poder judicial, la autoridad, que cuenta con las facultades, quien determine la, sanción correspondiente relativa, a la pena privativa de la libertad, ¿no? Entonces, bueno, con estos elementos jóvenes, ustedes pueden estar identificando estas etapas, ¿no? Que nos llevan desde el conocimiento de la información. Y justamente, bueno, yo les estoy mostrando esta fracción arancelaria. Ustedes pueden ver en último, en esta última parte de nuestro cuadro, lo que constituye una fracción, cómo se va construyendo a través de esta separación de secciones, un capítulo, las partidas, una subpartida y finalmente la identificación a través de una fracción de nuestra mercancía. En algunos casos, las mercancías van a estar muy fácilmente identificadas, ¿no? Cuando hablamos quizá de fresas, de manzanas. En algunos otros casos tendremos que atender a sus cantidades de ingredientes, a su proceso de construcción como mercancía, etcétera, para poder llegar a ellas, lo cual constituye pues ya un mayor grado de dificultad para saber cuál va a ser la fracción adecuada. Dentro de esta fracción yo voy a estar conociendo diversos elementos que me van a permitir identificar las obligaciones que tengo que cumplir, saber si tiene o no arancel, si tiene o no arancel cuando es exportación, si existe identificado IVA cuando hay importación o cuando hay exportación. Voy a saber también dentro de esta identificación de la fracción si hay una limitación para ese producto, para su entrada o salida, si hay alguna necesidad de obtener un permiso por parte de la Secretaría de Economía, si se ha marcado un cupo respecto también de su entrada o su salida, si hay que cumplir con alguna norma oficial o se requiere de algún certificado, si tiene algún grado de preferencia respecto del origen del cual proviene y bueno, los diversos elementos que en clases posteriores vamos a estar trabajando sobre fracciones arancelarias. Y que bueno, decíamos, estas, estos actos previos, esta etapa de conocimiento de justamente todas estas obligaciones me van a permitir cumplir finalmente, bueno, de manera ya más sencilla
con la presentación ante el despacho, ya identificando, cumpliendo, obteniendo los diferentes documentos. Finalmente, el resguardo y la presentación, pues ya va a ser algo que va a tener ese soporte de cumplimiento para obtener la liberación de la mercancía. Y pues bueno, jóvenes, esto de manera breve ha sido el despacho aduanero. Estaremos practicando y conociendo sobre la fracción arancelaria, sobre la identificación de diferentes aranceles, estos 3 aranceles de los que hablamos: porcentual, específico, mixto. Vamos a estar conociendo sobre los regímenes sobre los cuales vamos a estar marcando un propósito a la mercancía. Estaremos en clases posteriores hablando también de las diferentes regulaciones y restricciones no arancelarias, y que bueno, le dará este cierre de comprensión a lo que hemos estado platicando el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y quedo a la orden para dudas y comentarios.